Gato Pardo acaba de entrar en el Faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. ¿Qué seudónimo te pones para arrancar la conversación? Necesitamos uno. ¿Cuál? Un seudónimo sería Viajero Insomne. Viajero Insomne. Vale. Pregunto siempre a los invitados por su relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues no me gusta meterme en el agua. Me encanta quedarme mirándolo horas y horas. Y yo creo que todo viene de un veraneo, más o menos después de comer, en una playa de Benidorm. Un inglés borracho perdido se metió en el agua y estuvo a punto de ahogarse. Y mi padre se tiró a por él. Y mi padre no era nadador ni muchísimo menos, vamos. O sea, que lo cual ya fue, para mí, que era pequeño, realmente pequeño, debería tener 6 o 7 años, fue impactante. Y de tal manera que yo me tiré detrás de mi padre. Y la imagen funde inmediatamente al siguiente recuerdo, es que sé que me sacan en volandas del agua. Y yo desde entonces no me hizo ninguna gracia el agua. Uh-huh. Pero el mar, yo sé que acabaré mirando al mar. Es decir, al final lo que transmite el mar en todas sus versiones, desde la tranquilidad a la ira, realmente es un fenómeno natural que, si tienes ocasión de poder convivirlo, merece la pena. Uh-huh. Recorremos con nuestros gatopardos algunos escenarios de vuestra vida. Arrancamos el viaje en el mar, lo terminamos en un faro. Yo he elegido unos cuantos escenarios, vamos a ver dónde te llevan. Hablábamos del mar y de esa escena en la que tu padre se tira a salvar al turista británico, al inglés, y tú detrás. Pero si yo digo olor a cloro, una peseta y una bolsa de patatas fritas... ¡Buah! Eso era el comienzo de las vacaciones del verano. Después del colegio, más o menos, como los colegios terminaban el 24 de junio. Y solían terminar en aquella fecha porque se dio por llamar el Día Mundial del Colegial. Coincidía con mi santo. Y entonces, a partir de ahí, íbamos a la piscina con mi madre. Y para mí, el mayor de los placeres era identificar ya la llegada de ese verano con ese olor a cloro de la piscina y de los vestuarios, y luego unas bolsas de patatas fritas que vendían en la piscina, que era un cartucho de papel de estraza amarillo, grasiento, saladísimas y estupendas. Y también descubrí, junto con eso de la peseta, que era lo que me daba mi madre, pues tal... yo iba por las cervezas y a por las patatas de mi madre y sus amigas, y descubrí lo que era empezar a robarles el chupito de cerveza. O sea, que realmente para mí la piscina fue una etapa iniciática de lo que se ha convertido en mi vida, porque a mí, si hay algo que me gusta, es abrir una lata de cerveza, ponérmela en una copa de cristal y unas patatas fritas, de las que soy verdadero loco. Vamos, las patatas fritas es una cosa que no sé qué sería de mí si no hubiera patatas fritas. Fíjate que arrancamos en el mar, luego nos hemos ido al olor del cloro y a esa piscina, pero ahora me gustaría que fuéramos a ese viejo olmo que hay en Soria, al árbol de la música. Bueno. Y a ese tiempo. Los recuerdos que yo tengo de Soria, cuando yo era bastante pequeño, mi madre es de Soria y la familia de mi madre ha vivido en Soria toda la vida. Y evidentemente los tengo asociados también, además, a momentos de libertad, de llegar a Soria y poder hacer prácticamente lo que nos diera la gana a mis hermanos y a mí. No era un mundo en el que la seguridad estaba en la calle, sobre todo la seguridad de que te iban a largar a la calle, porque ¿qué ibas a hacer dentro de casa? Pues a la calle, hiciera frío, como en el caso de Soria seguramente, o calor. Y a partir de ahí, una hermana de mi madre, que era una mujer muy culta y
muy amante de la literatura, de la poesía y sobre todo de la poesía soriana, Machado, Gerardo Diego, en fin, bueno, y todos los poetas del 27. Y entonces se empeñaba en hablarnos de todo esto y nos llevaba, de niños, nos llevaba pues eso, al pie del Olmo Seco en el cementerio del Espino, y nos recitaba un olmo seco hendido por el rayo y en su mitad podrido, nos lo recitaba. Y luego íbamos pasando por todos los pasajes, por todos los mundos machadianos, el instituto, el aula del instituto. Yo desde muy niño ya conocía esa realidad cultural de Soria y gracias sobre todo a mi tía. Y empezó a desatarse en mí una cierta tendencia dentro de las dos ramas de mi familia, que una es una rama vasca, a la que le tengo un enorme cariño, por supuesto, es mi familia, vaya. Pero no he tenido tanto contacto o un contacto emotivo tan fuerte con el País Vasco como con Soria. Pues que además ahora me he encontrado con una Soria que quiere basar todo un proyecto de futuro en torno a la cultura. Es increíble, o sea, es decir, que hay un proyecto cultural de recuperación de espacios, se va a pretender de alguna manera que todo el potencial cultural y humano que tiene esa provincia pueda brotar a través de Soria y situarla en el mapa donde le corresponde. O sea, ¿tú crees que quizá quien tú eres profesionalmente tiene la raíz en tu tía y en esos versos de Machado y de Gerardo Diego? Mi madre me sacaba o sea, en casa de mis padres se reunían, es decir, las reuniones de familiares y de amigos, de pandilla de amigos, en donde estaban pues tíos míos, tal cual, pero digamos que se organizaban a lo mejor cenas o copeos de 8 personas, entre las cuales pues una de las atracciones era sacar al niño en pijama a recitar Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura. O sea, quiero decir, mi primer público fueron ellos, y evidentemente, y luego salía mi hermano Javier, mi hermano mayor, y les tocaba un poco la guitarra, les hacían una especie como de talent show en directo ahí a los amigos y tal. Pero seguramente, hombre, lo cierto es que yo no te diría que el teatro, pero yo tengo la seguridad de que la poesía o la lectura, las primeras lecturas de la poesía vienen de ahí. Y evidentemente el primer poeta que yo leo y que leo con atención y que leo casi como una responsabilidad, porque ya que tienes una raíz soriana, pues tienes que leer a Machado. Es decir, y eso es una cosa además que es curioso porque Machado es un poeta muy leído en la provincia de Soria, realmente. O sea, que todo el mundo, para ellos los versos de Machado son parte suya y lo fueron mía desde que tenía muy, muy pocos años. Mira, hay una escena en la que estás con tus hermanos, con Javier y con José María. Yo creo que tu padre había organizado todo muy bien ese día. ¿Cómo se llamaba tu padre? Javier. Y tu madre Ángela también lo había organizado todo muy bien. Y entonces, de pronto, te pierdes el mejor momento, que es este. Resulta ingenuo, resulta innecesario, pero suena hasta frío decir que lo que estamos viendo es el primer hombre en la luna. ¡Qué mala suerte! Jesús Hermida retransmitiendo la llegada del hombre a la luna año 1969. ¿Qué pasó? Si hay algo que adoro es los viajes espaciales, las películas de viajes espaciales, todo lo que tiene que ver con documentales, las catástrofes espaciales. A mí todo ese mundo me fascina y me fascinaba desde pequeño. Y bueno, yo tenía, me parece que 6 o 7 años cuando el aterrizaje en la Luna. Y aguanté toda la noche. No sé a qué hora de la madrugada fue. Es verdad que tu padre había organizado todo bien para que los niños vieran la llegada del hombre a la Luna. Era un acontecimiento único y me dormí. Yo que no duermo, me dormí y además luego al día siguiente dije, ¿pero por qué? Porque claro, es que estas cosas tampoco se repetían como hoy, que dices tú, bueno, ¿qué más me da verlo en directo? Una cosa así, luego lo voy a ver en el informativo de las 8, luego en el 24 horas, luego en el tal, luego en el cual, pero es que entonces no. Entonces yo de repente me encontré como decir, ¿pero por qué no me habéis despertado? Y me sentí traicionado, y eso es una de esas cosas que se te quedan de la niña, y yo se lo comentaba a mis hermanos, y mis hermanos se morían de risa, claro, porque además mi padre negaba, decía, no, que va, si te dormiste desde el primer momento, y digo, que me dormí justo cuando iba a aterrizar Armstrong, joder.
pero bueno, sí, la verdad que siempre me ha gustado muchísimo. Fíjate tú que al cabo del tiempo recuerdo que un día de charla con Hermida en Antena 3, en uno de los programas que hacía Hermida, que me había llamado para colaborar, le contaba esta anécdota y Jesús, que tenía un estupendo sentido del humor así, muy eso, pues me decía, si quieres te lo hago en privado. Y digo, no, Jesús, hombre, no, tranquilo, no me retransmitas la llegada a la luna ni nada. ¿Por qué Juan Echanove se ha puesto Viajero Insomne de seudónimo? Pues porque me define mucho, porque me paso la vida viajando y duermo muy poco. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, levantarte muy pronto, que yo duermo 5 horas o algo así, pero a lo mejor si a las 11 me voy a la cama, a las 4 estoy escuchando. O sea, quiere decir que yo soy eso, estoy escuchando. Porque yo lo que no hago es ya quedarme en la cama porque sí, para hacer tiempo y tal. Entonces, fundamentalmente son las horas del silencio. Son horas en las que, fíjate, yo creo que no hace falta ni tener una actitud de meditación. Da igual, el silencio te lleva al pensamiento. Y el silencio, es muy difícil que uno, durante más de media hora, en una situación de silencio, se siga mintiendo a sí mismo. Hay una cosa que el ruido exterior y tal camufla las decisiones que uno tiene que tomar y la realidad de lo que uno tiene que asumir. Pero en el silencio de la madrugada yo creo que no. Yo creo que ahí todo está encima de la mesa, estás tú, está ese silencio, estás tú y está la verdad por delante. Juan Echanove, ¿estás pensando estos días, estás dando vueltas a las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél? ¿Tienes alguna conclusión? Yo me siento movilizado por la libertad de expresión. Creo que además intentar definir, es que claro, hablar de una ley de libertad de expresión es un terreno muy complicado. Pero distingo clarísimamente lo que está ocurriendo con un caso concreto como es el de Pablo Hasél, que evidentemente Pablo Hasél no está en la cárcel por pensar o por expresarse. Pablo Hasél está en la cárcel porque ya hemos tenido ocasión de ver que evidentemente es un activista que si no es violento, que lo es, genera violencia. Y todo eso dentro de un ámbito de libertad de expresión nos puede confundir a la hora de valorar qué es quién es quién o qué hace quién. Pero sobre todo por un peligro brutal, y es que porque por encima de todo tiene que seguir el compromiso con la búsqueda de esa reforma del Código Penal, porque lo que no es normal es que un rapero entre en la cárcel. Entre los raperos hay raperos de un tipo, de otro y de otro, como entre todos. Es decir, hay políticos muy calmados y hay políticos que dicen cosas por esa boca muchísimo o tan graves como las que puede decir un tío como Hasél. Pero me interesa recuperar el término de que evidentemente a la gente no se le puede meter en la cárcel por expresarse. Evidentemente que no. Juan Echanove, ¿tú te acuerdas de esta cabecera? ¿Qué piensas al oír la cabecera de Turno de Oficio? Aquella serie que te hizo, llegar a la televisión, a millones de españoles. Ya habías hecho Tiempo de Silencio, pero Turno de Oficio fue la serie que te dio la popularidad, ¿no? Dirigida por Mercero. ¿Qué recuerdas? Sobre todo, recuerdo que a partir de ahí se abrió ante mí un mundo distinto. Cuando a mí me llegó la posibilidad de hacer Turno de Oficio, cuando finalmente fui seleccionado para hacer Turno de Oficio y me encontré con una serie por delante, yo no sabía para quién había hecho yo la prueba, yo no sabía para qué papel. Por una serie de circunstancias yo llegué al último día de la prueba con Mercero, porque Mercero le dijeron que había un tío en el María Guerrero que estaba trabajando, que estaba haciendo teatro y que a lo mejor tendría que verle.
Y entonces me llamaron. Y yo hice una prueba. Me dieron un texto allí y tal. ¿Contaste que tú habías estudiado ya un poco de Derecho? No, que va, ¿Tampoco? pero si yo además, quiero decir, estaba a lo mío haciendo una función con Adolfo Marsillac en el Teatro María Guerrero, y para mí, todavía yo, que además he sido formado por una generación de actores que tienen 10 o 15 años mayores que yo siempre entendía la televisión al principio, en esos años, como la posibilidad de hacer un estudio uno, es decir, hacer alguna que otra cosilla más allá de hacer el teatro, que eso por otro lado también se ha mantenido en mí. Es decir, para mí, el eje sobre el que pivota mi trabajo, mi vida como actor es el teatro. Pero entonces yo llegué allí sin saber nada. Yo no conocía a Mercero personalmente, conocía de haberle visto en la televisión. Horacio Valcárcel, su ayudante de dirección y guionista de Garci, claro, luego los conoces, pero entonces yo no sabía ni quién era. Y tenía que hacer una escena en la que era una pelea con mi novia en un restaurante chino, que había 3 personajes, mi novia, yo y el camarero chino. Mi novia era Valcárcel, el camarero chino era Mercero. Y yo lo primero que pensé, dije, esto no es serio. Digo, esto de la televisión no es serio, hombre. Aquí, y yo cogiéndole la mano y acariciándole la mano a Horacio Valcárcel, y sobre todo la secuencia terminaba con una frase de Mercero que decía, está buena, pero como si tuviera, además, está buena como, y Mercero con el guión en la mano, con esas gafas y el pelo que tenía, que no hay más que verlo, imagínate diciendo, está buena, haciendo de japonés. Sí. Digo, yo esto no va a ninguna parte, Total, que lo hicimos, nos reímos mucho con esta situación y entonces me dieron el papel, cosa que yo no sabía. Yo llegué a casa al cabo del rato y me llamaron por teléfono, entonces no había móviles. Me llamaron por teléfono, el teléfono de casa de mis padres, yo vivía con mis padres, y me dijeron que me llegaban los guiones en un rato, para que los fuera echando un vistazo. ¿Qué dijo tu padre? ¿Te acuerdas de aquello de me han cogido para turno de oficio? Wow, mi padre Javier. Mi padre, que al principio cuando yo le dije que quería ser actor, pues no fue una cosa controlable por él, no, o sea, sobre todo porque yo planteaba dejar la carrera de Derecho, tal cual, bueno, toda una movida. Pero a medida que fueron ocurriendo los acontecimientos, pues yo tuve suerte desde muy pronto, entonces de un trabajo fui hilándolo con otro y así sucesivamente. De hecho, de mis 3 hermanos yo fui el primero que me fui de casa. Porque ya la situación era... pues si de ganaba... hecho, Echanoe, no has dejado de trabajar nunca en todos estos años. No. He tenido una fortuna algo bestial, vamos, o sea, increíble. Yo todavía eso me da un poco de vértigo, como el mar, me da un poco de vértigo. Bueno, entonces tu padre... Y mi padre empezó a convertirse en un fan eufórico mío. Pero no un fan. Bueno, de hecho... cuando mi padre se jubiló, mi padre era ingeniero, trabajaba mi padre y el padre de los hermanos Urquijo, los Secretos, compartieron mesa de trabajo durante toda su vida en la misma empresa, durante toda su vida. Y le salieron a los hijos artistas. Claro, les salieron artistas. Sí. Músicos y actor, claro. Entonces mi padre trabajó los últimos 15 años de su vida como no te diría mi manager, pero sí mi persona de confianza profesional. Es decir, mi padre y yo teníamos una conversación que pasó de ser la de un padre a un hijo a ser la de un equipo. Increíble, ¿eh? Pero vamos, además para mí fue también, además, es decir, un descubrimiento maravilloso. Y ahora que cuentas lo de la familia de los Urquijo, de los Secretos, ¿os juntabais alguna vez? Claro, veraneaban, pero si es que eran pareja, mi padre y el padre de los Urquijo eran pareja laboral. Es decir, todo el trabajo que hacían como ingenieros, los dos eran ingenieros, lo hacían a 4 manos. Entonces, los veranos nos íbamos, ese mar de Benidorm, estaban los Urquijo. Pero luego incluso dejaron de ir a Benidorm y todo eso y tal, y entonces mi padre y mi madre compraron un apartamentito en el Escorial, al lado de la estación,
quiénes vinieron al cabo de un año? Los Urquijo. O sea, quiere decir que es que y les salió que además, luego, oye, por otro lado, fíjate. nos hemos muerto de risa recordando esas cosas, tanto Enrique como Álvaro, y bueno, en fin, el tiempo pasa. Sí. Y luego tuvisteis las dos familias la pérdida de Enrique y sí, la pérdida de tu hermano Javier. Javier, curiosamente, además, mi hermano, que la vida le llevó por muchos derroteros profesionales, no encontraba su sitio, pero mi hermano lo que era un músico que no pudo llegar a desarrollarse nunca, porque no tuvo la opción, ¿no? Pero era, curiosamente también era un tipo que era, bueno, yo creo que todo el amor que yo siento por la música seguramente se lo debo a mi hermano, claro. Uh-huh. Hay una escena muy bonita ahora que cuentas el descubrimiento que fue para ti tu padre una vez que se jubiló y se convirtió en tu persona de máxima confianza, que es cuando él fallece y tú estás durante 2 horas peinándole, ¿no? Sí. Y hablando con él y dándole las gracias. Sí. Es una... Bueno, es el silencio de la madrugada también. Finalmente, y sobre todo después de una intervención como la que se le hizo a mi padre en el suelo de su apartamento, allí mismo, en ese apartamento del Escorial donde pasaba el verano, mi padre sufrió un infarto masivo y lo tuvieron que reanimar allí, pues como reaniman los reanimadores. Si uno ve alguna escena real de reanimación, yo he visto alguna, evidentemente lo que tú estás viendo ya no es un familiar tuyo, sino que es un muñeco, o sea, es un que intentan reanimar y cuidado que se sí. trabaja con él de una manera y tal y cual, y que conviene incluso si puedes evitar verlo, pues estupendo. Pero a medida que se va acercando el desenlace fatal, o la confirmación, básicamente, es decir, que no reanimación, a partir de ahí todo se empieza, es como una tormenta desatada, violentísima, que empieza a amainar a la misma velocidad, y al final todo acaba exactamente como empezó, solo que con una persona fallecida, pues en este caso en una cama. Y yo me encontré a mi padre, que lo habían vestido cuidadosamente como estaba, es decir, en este sentido es que los sanitarios, yo cada vez que digo la palabra sanitario, más ahora, joder, qué barbaridad, qué profesión, qué capacidad, qué barbaridad. Bueno, pero el caso es que estaba perfectamente vestido, pero estaba despeinado, y a mi padre no le gustaba nunca ir despeinado. Mi padre nunca fue despeinado. Mi padre, que además tenía un pelo blanco maravilloso, tenía una mata de pelo del tío, que envidia, no le gustaba nada ir despeinado. Y entonces le peiné. Y a partir de ahí sentí la necesidad de agradecerle pues todas las cosas que a mí me había entregado, por el hecho de ser mi padre, por el hecho de ser mi compañero, y porque me había entregado la herencia más valiosa que podía algún día soñar, y es el valor de la ética. Mi padre me hizo esclavo de la ética y nunca podía haber hecho nada mejor por un ser humano. Bueno, cosa que ha hecho con todos. Mi padre lo hizo porque su vida era así. Y eso te hace ir por la vida con una fuerza muy especial. Si priorizas la ética sobre otros valores, evidentemente tienes un buen camino, tienes un camino que no va a ser fácil, pero va a ser atractivo. ¿Te reconoces en tu padre? ¿Te reconoces como padre? Sí. ¿En tu padre? Sí. Cuando mi hijo, que estaba estudiando hace ahora aproximadamente 3 años o por ahí, publicidad y relaciones públicas, o marketing y relaciones públicas, mi hijo, los estudios nunca fue lo suyo, pero intentando buscar una salida, de repente él empezó a meterse por ahí. Yo le dije cuando tenía 15, 16 años, porque él trasteaba en la cocina conmigo y tal, igual le dije, ¿por qué no te interesas un poco por el tema de lo de la cocina profesional y tal? Porque a lo mejor, oye, chico, yo qué sé. Pero el hecho de que yo se lo dijera, pues inmediatamente todo lo contrario. Pero ahora 3 años, estaba ya en segundo de carrera y me viene un día y me dijo, papi, quiero hablar contigo. Y le dije yo, bueno, yo
en ese momento, solamente con papi quiero hablar contigo, me vi delante de mi padre, diciéndole, quiero dejar la carrera, quiero ser actor, yo no voy a decir, no, está todo organizado, es decir, esto voy a serlo porque quiero serlo y porque además estoy siéndolo ya. Pues lo mismo pasó con mi hijo Juan. Y me tuve que meter en el baño para pegar gritos de alegría, sordos gritos de alegría, porque en el fondo dije, qué suerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando con él, todo lo que viví con mi padre me ayudó a tomar el mejor camino con mi hijo y así nos va, porque yo ahora mismo estoy orgullosísimo de mi hijo, que es un chaval joven que va a tener un mundo por delante enormemente complicado, en un sector que va a quedar absolutamente devastado y que va a haber que reconstruirlo, y para eso se necesita el concurso de todos, se necesita la colaboración de los estrellas Michelin y de los camareros de los bares, pero es que yo creo que va a ser cocinero. Sí, ya es lo tiene cocinero. Claro, es cocinero. Estudió 2 años el grado de cocina con Carlos Arguiñano en el País Vasco y está trabajando con un panadero aquí en Madrid, con John Torres y Echanove, ¿el plato que más disfrutáis haciendo juntos? Mi hijo tiene mano para los arroces, el desgraciado. Joder, lo que a mí me ha costado años, el tío lo lleva de fábrica. Y nos gusta mucho. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta, más que cocinar juntos, a mí me gusta ser pinche de mi hijo. Porque primero soy un pinche estupendo, porque como valoro mucho lo que tiene que ser un pinche, porque cocino, pero yo cuando mi hijo se pone a cocinar, me pongo a su servicio. O sea, mi hijo manda y yo pero bueno, podemos dar de comer los dos a 15 personas, 3 o 4 platos y bien, sí. Ay, Juan Echanove, que me gustaría mucho que la noche se alargara para tenerte aquí más rato. Pero hemos llegado al Faro. Nos hemos dejado un montón de temas pendientes. La fiesta del chivo, que he visto en teatro, donde das vida al dictador Trujillo, que es una obra demoledora, la verdad. El personaje es demoledor, sí. Mi juguete diabólico, porque yo comprendo que es una barbaridad de personaje y es una barbaridad de situación, pero lo que yo disfruto haciéndolo, wow. Sí. Fíjate que yo me quedo con ganas de preguntarte por El cerdo. Esa obra de hace ya la tira, ¿no? Porque fue a principios de los 90, donde estabas solo en el escenario, ese hombre animal, sin nada más que con su propia soledad y sabiendo que le van a sacrificar, ese paralelismo, ¿no?, entre la explotación del ser humano y la explotación del cerdo. Aquella obra fue demoledora también para ti, ¿no? Sí, esa obra, a partir del cerdo, yo empiezo a decidir el trabajo que quiero hacer en teatro. Es decir, a partir del cerdo yo tengo oportunidad de poder hacerlo, pero sobre todo me implico en la coproducción de espectáculos en los que yo intervenga. Y busco un determinado tipo de teatro y un determinado texto. Después del cerdo han venido barbaridades increíbles. Si no hubiera hecho el cerdo, seguramente pues no hubiera conocido a Pascual, no hubiera conocido a Vieito, no hubiera conocido a Flotats, no hubiera conocido a Inés, no hubiera conocido a José Luis Castro. A la gente que realmente me ha manipulado mi estilo. Quiero decir, son los que me han hecho lo que me gusta de mí en el escenario. Si tienes que... Esto es difícil, ¿eh? Si tienes que definir con una frase, cuéntame, y tu trayectoria en Cuéntame. Una carrera de fondo infinita. Por de pronto, lo primero, si uno piensa que ha estado interpretando un personaje durante 12 años, ¡wow! Tantos capítulos, tantas situaciones, tantos giros de guión, tantas progresiones, tantas regresiones, o sea, ese trabajo no es fácil. Es lo primero. Lo segundo,
yo ya en la televisión no deposito ningún tipo de ilusión. Ningún tipo de, me refiero de... No, yo además procuro que el trabajo sea algo que hay que hacer en su momento y además darle toda su intensidad, pero yo no tengo vida social ya en mi profesión, y no te digo esto, es decir, tiene que ver con Cuéntame. No con el desenlace de Cuéntame, sino con el hecho de estar todo el día con un personaje a cuestas, durante 12 años, acabas buscando otros horizontes fuera de la pareja. No lo echas nada de menos hoy por hoy. No, yo lamento profundamente, pero lo lamento, no te puedes hacer idea cómo que acabara como acabó. Pero bueno, es que, por eso te digo, es que a veces uno cree en los amores infantiles, en los Reyes Magos, me acuerdo de aquella frase de la belleza de Aute de: y me hablarán de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y hoy, no me acuerdo cómo sigue, pero viene a hablar de la decepción, ¿no? Entonces a mí ya voy a cumplir 60 años y creo que empieza la mejor etapa de mi vida. Bueno, vámonos al Faro, Juan Echanove. ¿Con quién estarías ahora mismo en un faro y qué música querrías poner? Imagina la noche, la luna, el sonido del mar, las ráfagas de la lámpara del faro. Bueno, pues mira, me gustaría estar, o sea, si pudiéramos estar justo al pie del faro, no en la linterna, sino si pudiéramos estar ahí en la puerta del faro, me gustaría hacer una foto en ese faro con mi mujer, con mi hijo, con los hijos de mi mujer y con un manojito de amigos. ¿Qué estaríais escuchando? A Javier Ruibal. Seguramente sería Náufrago del Sáhara. Muchas gracias, Juan Echanove, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mara. De verdad, y muchísimas gracias. ¿Quién llama a la puerta del reino de las arenas, pidiendo por amor del cielo, como alma en pena? Sigue brotando la fuente que yo bebiera. Qué temerario se aventura en el siroco, qué sombra de la desventura. Dime, ¿quién es el loco que ha vuelto para sentarse y